Lenin, ¿qué pasó en tu país? ¿Cómo es que se llega al punto en que las organizaciones criminales terminan entrando en los canales de televisión y en las universidades? ¿Qué pasa? Bueno, tú recordarás en la dialéctica hegeliana había una instancia que se llamaban categorías. Entonces había la categoría de causa y la teoría de motivo, y la categoría de motivo. La causa tiene una historia, el motivo que es el desencadenante, el del momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? El momento en que el delincuente Fito, de apodo Fito, escapa de la cárcel, sale de la cárcel sin que nadie informe adecuadamente siquiera, eso da alerta al actual presidente de la República, que acertadamente emite dos decretos. El primer decreto es un decreto de estado de excepción por 60 días y el segundo decreto es un decreto de declarar conflicto armado no internacional a la batalla que se va a librar contra el crimen organizado. Claro, esa fue la consecuencia inmediata, pero por supuesto eso tiene su historia. No sé si es que tú me permites. Sí, por favor, de eso se trata, justamente. Muchísimas gracias. Después del feriado bancario que hubo allá por cerca del año 2000, la situación económica de Ecuador quedó en un estado muy difícil y sobrevino una etapa en la cual hubo un ligero crecimiento de la criminalidad, principalmente los llamados secuestros express. Y luego cuando Correa asume al poder, se empieza a tomar cierto tipo de decisiones que voluntaria o involuntariamente creo que a la final terminan desencadenando lo que está pasando. No nos olvidemos nosotros que eran tiempos en que se habían acabado las dictaduras y sobrevenían pues los gobiernos democráticos, y en las Naciones Unidas se hablaba muchísimo acerca de ciertos temas de igualdad, de equidad de género, de igualdad generacional, de ciudadanía universal, etcétera, etcétera. Y todo eso desencadenó pues que en la Constitución que se aprobó en el periodo del presidente Correa consten muchos aspectos que realmente no resultaron muy beneficiosos para el futuro de la lucha contra la delincuencia en el Ecuador. Y los menciono, ojalá los recuerde todos. El primero, el haber declarado prácticamente una ciudadanía universal. Antes se requería, para entrar al país, el récord de los antecedentes delictivos de cada persona. El presidente Correa decidió que eso ya no contaba, que los hermanos sudamericanos latinos podían ingresar al Ecuador sin que se les exija ningún tipo de documento de este tipo, perdón la redundancia. El otro tema es el haber pedido que una base que tenía en la ciudad de Manta, los Estados Unidos tenían una base allí para detectar en el Pacífico la droga que se estaba transportando a través de los barcos y de las lanchas, y decidieron que eso no iba más, con el pretexto aparentemente muy loable de la defensa de la soberanía nacional y la no injerencia extranjera en asuntos nacionales. Pero tal vez uno de los más graves fue el hecho de haber pactado con las bandas de jóvenes organizados, indicándoles de que se integren a la sociedad. Y realmente en primera instancia como que dio resultado el tema, pero luego ya fue extremadamente complejo porque esas bandas integradas a la sociedad, a las cuales se les perdonó sus delitos, esas bandas a la final, con el tiempo, se volvieron altamente peligrosas, y más peligrosas aún cuando habían sido integradas al sector público
integradas al sector judicial, inclusive integradas al Parlamento, porque hay asambleístas inclusive que habían pertenecido a esas bandas y que han seguido delinquiendo. Y otro de los temas fue un acuerdo para declarar como no terroristas a los grupos de guerrillas del ELN, de las FARC. Y eso permitió que inclusive se hagan encuentros en el Ecuador con ellos. Tú recordarás que inclusive el presidente Uribe había ordenado que se bombardee Angostura, un hecho que por cierto nos molestó por el tema de la violación al espacio nacional y que molestó muchísimo al presidente Correa, porque parece, y de acuerdo a lo que constan declaraciones de los mismos guerrilleros, parece que ayudaron a financiar su campaña. Todo eso parece que fue haciéndose más difícil conforme la situación económica del Ecuador iba complicándose. No nos olvidemos nosotros que Correa inició una tarea que al principio parecía bastante loable, que es la de hacer infraestructura, hacer obras de infraestructura, vialidad, hospitales, centros médicos, centros de detención, etcétera, etcétera, y ciertas obras sociales en las cuales una de ellas participé yo, que era la misión Manuel Espejo, que tuvo un reconocimiento, muchos reconocimientos a nivel internacional. Era la misión en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Ese es el tema que manejé yo en calidad de vicepresidente, porque fui vicepresidente en ese periodo. Todo eso creo que a la final, sumado a la crisis económica que sobrevino a partir del año 15, era presidente Rafael Correa, en el año 15 el precio del petróleo bajó, no tanto como bajó en mi periodo, bajó, y se terminó la posibilidad de conseguir empréstitos de China, ya no había petróleo a futuro que vender, entonces un sobreendeudamiento agresivo y además el haber tomado dineros que no correspondía, como el caso de la Seguridad Social, la Corporación Financiera Nacional, el Banco Central de las Reservas Nacionales, etcétera, etcétera, provocó una crisis económica. Es por eso que a él mismo le tocó recortar ostensiblemente el gasto. En esas circunstancias yo recibí un Estado prácticamente quebrado. No había para pagar ni siquiera el primer sueldo de los servidores públicos. Fueron momentos extremadamente difíciles, a tal punto que algún momento pensé yo de que no era que heredé un gobierno, sino que heredé una emboscada que a lo mejor estaba preparada, y eso lo corroboré un poco más tarde cuando descubrimos que habían cámaras que el expresidente manejaba desde Bélgica y que tenían como propósito exclusivo espiar. O sea, vos ya eras presidente cuando encontraron las cámaras. Sí, cómo no, yo era presidente. O sea, Correa te estaba espiando. Me estaba espiando, lo cual de alguna forma no me preocupa que me espíen, porque yo no hago nada en privado que no pueda hacer en público, pero es molesto, sin duda alguna es molesto, y es una falta de delicadeza, por decir lo menos. En el periodo del presidente Guillermo Lasso, el asunto se complicó. Durante mi periodo yo debo decir que prácticamente vivimos con bastante tranquilidad, con excepción del alzamiento que propició ellos mismos, lo propiciaron con las bandas narcodelictivas tratando de derrocarme, calentaron las calles, inclusive con una agresión nunca antes vista en el Ecuador, que se disfrazó de una lucha contra la subida de los precios de la gasolina. Yo decidí sincerar los precios de la gasolina. A la final después lo hice. Después lo hice porque no podía yo hacer que mi sucesor herede un Estado quebrado. Entonces lo hice, hicimos progresivamente una subida del alza de la gasolina para que poco a poco vaya nivelándose con los precios internacionales. Lastimosamente el presidente Lasso tomó la decisión, presionado también por estos grupos, para derogar ese decreto. Y claro, eso fue muy complicado porque en este momento el presidente Noboa ha heredado
entiendo yo, un problema económico bastante O sea, grande. aparte del problema Aparte sociopolítico, del programa de seguridad, el problema de económico. seguridad que el presidente Lasso, durante el periodo del presidente Correa, durante mi periodo, los índices de criminalidad por cada 100.000 de crímenes violentos no pasaron del 7,5%. En el periodo del presidente Lasso definitivamente se dispararon. Han llegado al 40% y habiendo ciudades en las cuales rebasa actualmente el 100%. Eso es lo que ha heredado el actual presidente, de ahí que yo creo que esos decretos que emitió son decretos que están bastante acorde a lo que ha ocurrido.